Evolución de las especies. La Tierra es un planeta lleno de vida. Diversos organismos habitan en él. Los antiguos humanos ya daban cuenta de las especies que veían y las plasmaron en pinturas rupestres. La diversidad de formas de vida es el resultado de la historia del planeta, en la que la reproducción, la recombinación genética y las mutaciones de ADN jugaron un papel primordial en la evolución de las especies. Uno de los orígenes de la diversidad se dio por evolución, un proceso mediante el cual los seres vivos se transforman y cambian el tiempo. Los cambios evolutivos no significan superioridad o inferioridad, son una complejidad de los organismos. La evolución se produce cuando distintas fuerzas, como la selección natural y la variabilidad genética, operan sobre los organismos. Antes de la teoría de la evolución, el ser humano buscó diversas explicaciones a la biodiversidad. Los primeros registros datan del siglo IV antes de nuestra era, cuando Aristóteles trató de organizar a los seres vivos como a la materia inanimada. Solo superado por los dioses, Aristóteles colocó al ser humano en la cúspide de la Scala Naturae, y detrás de este, en orden descendente al resto de los animales, plantas y minerales. Aristóteles consideraba inmutables a los seres vivos, sin cambios en el tiempo. Esta idea de fijismo prevaleció hasta el siglo XV. A raíz de las exploraciones marinas del siglo XVI, los europeos descubrieron especies desconocidas provenientes del Nuevo Mundo y de las islas del Pacífico, por lo que conformaron una nueva área de conocimiento, la biogeografía, cuyo fin era estudiar la distribución de los seres vivos. Las especies descubiertas aportaron información nueva a los naturalistas, quienes encontraron semejanzas entre los continentes separados. ¿A qué se debía esta semejanza? En el siglo XVII hubo naturalistas que realizaron estudios de anatomía comparada, con la finalidad de describir las diferencias y semejanzas de las extremidades de los seres vivos, entre la tortuga, la foca, el ser humano, el caballo, el murciélago y el ave encontraron una estructura similar con funciones distintas. ¿Por qué organismos tan diferentes entre sí tienen estructuras similares? Hacia finales del siglo XVII, una nueva área de estudio respondió esta pregunta: la paleontología, dedicada a la investigación de los fósiles. El estudio de los fósiles, más la información proporcionada por la anatomía comparada y la naciente geología, permitieron establecer que la presencia de organismos en las capas más profundas de la Tierra se debía a su antigüedad y los encontrados en la superficie eran más recientes. Muchos otros estudios notaron semejanzas entre los organismos de las capas más antiguas con los de las más recientes, que permitió proyectar una cronología entre las capas de tierra. Georges Cuvier, naturalista francés, explicó la sucesión de fósiles en las columnas estratigráficas de la Tierra mediante el catastrofismo, una teoría que proponía la extinción de las especies fósiles de flora y fauna por diferentes catástrofes, las cuales fueron sustituidas por otras sobrevivientes. Tampoco Cuvier consideró un cambio gradual en las especies. En su época se creía que los seres vivos habían sido creados de modo divino, sin cambios en el tiempo, por lo que su teoría fue aceptada debido a que no se oponía a la creación divina. Otros científicos de la época rechazaron la teoría de Cuvier, puesto que se apoyaron en la estratigrafía, la geología y en el registro fósil para abogar por el cambio gradual de las especies. Charles Lyell, fundador de la geología, supuso que las fuerzas terrestres, el vulcanismo, los terremotos y la sedimentación fueron responsables de los cambios en la morfología de la Tierra y no las grandes catástrofes. Para Lyell, la falta de evidencias de un cambio gradual de los seres vivos era un problema del registro fósil, pues algunas especies eran más susceptibles a fosilizarse que otras, y no a la sucesión de especies debido a grandes catástrofes. Estas ideas fueron fundamentales para estructurar la teoría de la evolución de Charles Darwin, quien durante su viaje hacia las Islas Galápagos leyó los trabajos de Lyell. Si analizamos el conocimiento que ya se había acumulado desde Aristóteles hasta el siglo XVII, considerando la información aportada por la anatomía comparada, la biogeografía, la estratigrafía y la paleontología, la teoría de la creación de los seres vivos desde el punto de vista creacionista no compaginaba. Entonces, ¿qué faltaba para probar las leyes de la evolución de las especies?